Buenas tardes chicos, son las 4:06 de la tarde. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy siendo 20 de abril, estamos a 2 días de celebrar algo muy importante a nivel ah, biología, más bien ambientalismo, que es por qué o cómo se celebra a partir de 1970 el Día de la Tierra. La primera vez que se convocó al Día de la Tierra fue aproximadamente a 20 millones de personas en Estados Unidos en el 70. Y esto se volvió una tradición mundial en el que descubrimos cómo es que hoy, bueno, más bien cómo es que el jueves 22 se va a celebrar el Día Mundial de la Tierra. Según el refrán, todos los días son de la Tierra. Por eso se celebra popularmente el 22 de abril. ¿O por qué? A veces se dice que el 22 de abril fue elegido porque era el cumpleaños de Vladimir Lenin, el fundador de la Unión Soviética, que por mera coincidencia se celebra en el mismo día. Así que no creo que seamos tan comunistas como para decir que Vladimir Lenin es el creador del Día Mundial de la Tierra. El objetivo de Lenin era destruir la propiedad privada, meta que también comparten los ambientalistas. Esto es un poquito cierto, ¿no? A veces, si nosotros manejamos como la propiedad privada, que algo que destruye el ambiente, es cierto que ah, algunas personas opinarían que sería mejor que fuera de todo. Pero en la clase pasada yo les demostré cómo, capitalizando la tierra, podemos cuidarla y generar ingresos. Así que, no fue por eso. Caitlin Rogers, presidenta de la Organización del Día de la Tierra en Washington, una de las primeras fundadoras de esta organización, se burla de la teoría de Lenin. Y ella indica o nos dice que el 22 de abril de 1970 fue el primer día en el que se convocó a manifestar por el ambiente en todo el país de Estados Unidos. Ese día fue seleccionado porque caía en miércoles, un día de la semana ideal para parar todas las actividades económicas y que se pudiera dar una vuelta a qué estaba pasando con el ambiente. Ustedes saben que cuando algo afecta a política, religión, deportes o dinero, la gente voltea a ver. Por eso fue seleccionado el 22 de abril de 1970 como el primer día de cuidando o celebrando la Tierra. De hecho, aproximadamente 20 millones de personas de Estados Unidos participaron en esta festividad y es desde entonces que cada año lo hemos celebrado en 180 países. La gente a veces puede estar enfadada o incluso frustrada porque las raíces en 1960, el activismo combativo, los hippies, el medio ambiente empezaba a sufrir y la gente estaba muy enfadada. Algunas ciudades del país no era muy fácil o era muy raro poder caminar en el centro a plena hora y siempre con contaminación. Nosotros lo podemos ver ahorita en Tijuana. Hay ciertas horas a las que Tijuana intentar transitar por ella es un poco complicado. Tal vez porque hay mucha contaminación, hay muchos carros, hay mucho calor. Y esto, pues, empezaba a molestar a la gente desde los años 60. Algunas ciudades de Ciudad de México podríamos intentar ver cómo la contaminación afecta. Y entre ellos está Ciudad de México. Ciudad de México es una ciudad en la que la mancha urbana ha crecido tanto que hay horas en las que literalmente Ciudad de México apesta a heces fecales. Por tanta contaminación, por tanta población que existe, la formación de metano es demasiada. Literalmente huele, y perdón por la palabra, a culo. Es asqueroso. Y si tú vas a Ciudad de México y a las 12, a las 4 y a las 6 se te ocurre salir, a esa hora apesta y horrible. Tal vez será porque los ciclos naturales del cuerpo humano indican que esas horas hacen del baño a las personas, aumenta
la actividad humana y empiezan a salir, no lo sé. O la presión atmosférica se reduce, la temperatura baja, se da una mayor condensación de vapores y de gases, lo que hace que el gas metano se quede en la zona baja y pues huela mal. No lo sé, pero es algo real, es algo que ha pasado. Ha habido, de hecho, un desencanto popular y las cuestiones ecológicas no se encuentran presentes en las agendas políticas. De hecho, raramente hablan acerca de el ambiente en la política, a pesar de que tenemos un partido que se llama Partido Verde. Realmente las campañas por el ambiente empezaron por eso de los años 60, 70 y no surtieron mucho efecto. Durante el primer Día Mundial de la Tierra pudimos ver cómo hubo protestas a favor del ambiente en el que tomaban como modelo las manifestaciones que hubo contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Estas manifestaciones nos permitían ver cómo un pueblo frenético, un pueblo enojado, iba y exigía a gritos que voltearan a ver esas situaciones. En su momento Vietnam, ahora el ambiente. Se reclutaron a partir de ahí una gran cantidad de adeptos que quisieron tener un interés sobre el cuidado de la tierra, los ríos, los lagos, el aire. Y esto lo hicieron de una forma espectacular, formando foros, generando preocupación sobre las demás personas y haciendo que se generara la primera agencia de protección ambiental en Estados Unidos. A finales de los 70, estos esfuerzos por cuidar el ambiente surgieron en efecto en este país primermundista, nuestro país vecino, en donde la calidad del agua y del aire fue ganando terreno en el ámbito político. Y realmente fue increíble cómo pasamos de no interesarnos en lo más mínimo lo que estábamos dañando al ambiente a una creación de conciencia de estamos acabando con la tierra. Y esta tierra es la única en la que tenemos. Cuando se comenzó el Día Mundial de la Tierra, pasó de ser una cuestión marginada, una cuestión de alguien, de unos hippies queriendo cuidar el ambiente, a una preocupación totalmente general. El 80% de los estadounidenses, que fue donde inició este movimiento, se volvieron defensores del ambiente, en el que revisaban los problemas ambientales que se van más allá del aire sucio, del agua tóxica, de los agujeros de la capa de ozono en su momento que acabamos de descubrir, sino que también veían cuál era el grado o el impacto que existía en explicar cómo es que el ambiente se iba deteriorando. Cómo es que cuando, por más que nos industrializáramos, a medida que íbamos industrializando más, a medida que íbamos generando mayor cantidad de industrias, más cadenas de abastecimiento, veíamos que había consecuencias en alrededor de nuestro ambiente. Y era muy difícil de entender cómo es que nosotros, queriendo cuidar el ambiente, empezábamos a dañarlo más. El Día de la Tierra celebra cómo durante esta jornada hay un compromiso que se extienda durante todo el año. Hablemoslo de una manera más poética. Plantar un árbol requiere no solo ir y plantar el árbol en el cerro, como ya les lo había platicado. Es ir y cuidarlo, ver que tenga la raíz adecuada, que el suelo esté acorde, que las condiciones climáticas lo favorezcan, que tenga agua, que tenga nutrientes. Y eso requiere mucho tiempo, requiere de que no solo vayas y plantes el árbol, requiere que tú trabajes ese suelo, plantes el árbol y después lo cuides. Es necesario desarrollar todas estas transiciones para empezar a bajar la huella de carbono que tenemos. La Organización Mundial de la Salud intenta de colaborar con 100,000 escuelas en el mundo para formar parte de los proyectos ambientales durante todo el año. Y esto tiene un solo fin: cuidar el ambiente, cuidar la calidad de vida. Muchas de las organizaciones que emplean el Día Mundial de la Tierra
tratan de involucrar a nuestros líderes políticos en un movimiento ambientalista. Se dice que el Día de la Tierra no crea una conciencia en el público de una manera en la que solía hacerlo antes. Antes era un impacto de 100,000, 400,000 gentes marchando por ello. Ahora es más un estamos hartos de que nos hablen de la Tierra. Nos han bombardeado tanto con que debemos cuidar la Tierra que nos han insensibilizado por este tema. Y a mí me deprime, me entristece saber que debido a las malas prácticas para motivar estos temas, se insensibiliza a la gente. Es tan así que, veámoslo, la insensibilización sexual. Es tan común en México ver la sexualización del hombre y la mujer que se te hace natural. Que es, qué bueno. Y luego vienen las feministas, los feminazis, lo que quieras, y lo atacan. Pero vean el contexto y es lo mismo. Ustedes desde que nacieron les han dicho cuiden el ambiente, no tiren basura. Y llega un punto en el que es tan repetitiva la idea que su cuerpo lo bloquea. Su cerebro bloquea esa idea y entonces se repiten los errores del pasado. Es importante crear una comunidad que quiera cuidar el ambiente y que le nazca porque ve el problema, no porque lo ha escuchado durante todo el tiempo, toda su vida. ¿Qué se puede hacer durante este Día Mundial de la Tierra? Podemos establecer compromisos públicos, realizar acciones relacionadas al ambiente y que esto sea para el 22, para darle difusión. Vamos a hacer una actividad nosotros, mañana vamos a contemplarla, para que tengamos un mejor uso de la tierra. Posiblemente, ¿se acuerdan la clase que les di hace un mes? Creo, la primera clase en la que les dije que sus correos contaminaban. Podríamos hacer una dinámica de tomar un screenshot de ver nuestros correos, de cuánta bandeja tenemos, guardarlo en un documento Word y luego hacer otro screenshot de cómo nosotros limpiamos toda la basura, todos los bytes que tenemos en la bandeja de entrada. Y entonces ahora sí, eliminamos los correos que innecesariamente están en el servidor. Recuerden, mantener un byte en un servidor como lo es Google implica enfriar ese servidor porque está consumiendo energía. Ese byte está siendo consumido en forma de energía. Entonces, limpiar nuestras bandejas de entrada es una forma excelente de igual ayudar a reducir la contaminación. Alguien entró a Discord. Ray, ¿cómo estás, Ray? Se escapó, Ray. Bueno. Otros puede ser comprometerse con ideas que promuevan a esta plataforma del Día de la Tierra, educar a nuestros amigos, educar a los familiares sobre el calentamiento global, sobre comprar productos que puedan ayudar. Pero recuerden, que diga ecológico no implica que sea ecológico. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar todo el bambú, todo por bambú. El bambú igual va a contaminar. Entonces, es buscar ideas acorde que sí reduzcan la huella de carbono y no solo que mercadotécnicamente nos hagan sentir mejor. He ahí un problema muy grande. La mercadotecnia te dice, compra este plumón ecológico. Y para la elaboración de este plumón posiblemente ocupemos más toxinas al ambiente. Pero no te preocupes, tú lo puedes enterrar y compostear. Mejor educar. Dejar de caer en la mercadotecnia. Es una opción que les puedo ofrecer. Otra se dice en la que es una hora sin luz, en el que apagamos toda la luz, apagamos todos los frisos, apagamos todos los mini split. Pero tampoco los voy a hacer sufrir. Se supone que igual la política o el cuidado ambiental te dice aprende a sobrellevar a la naturaleza y no la dañes. Entonces, hay que ver. No vamos a estar a 50 grados Celsius y de repente apagar los splits. Porque quiero que se mueran. Van a contaminar más ustedes muertos, van a generar más metano. Mejor que ustedes mientras están en vida ayuden a reducir esa huella. Comprometernos a que esta iniciativa no solo sea durante el 22 de abril, sino que sea una generación que se lleve por todo el año, toda la vida. Una revolución verde, así como existió la revolución industrial, ahora una revolución verde que ayude a cuidar el ambiente, pero de una manera satisfactoria. No las
salvajadas, la sarta de grandes ideas, esas ideotototas, y ya saben que es una grosería eso, de vamos a plantar arbolitos y no. A ver, vamos a recuperar suelos, vamos a recuperar áreas verdes y que de esas áreas verdes se les dé un uso adecuado. No solo poner plantitas y florecitas para que se vea bonito. Porque eso igual contamina más porque tengo que estar añadiendo más nutrientes, más fertilizantes. ¡Ey! Se trata de cuidar a la tierra, no de sentirnos mejor. Y es algo que les debe quedar claro. Cuidar a la tierra no es sentirnos mejor. Es hacer acciones que nosotros promovamos y tengamos una cultura de cuidado al ambiente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que nosotros podemos generar este tipo de cosas? Pues realmente ha habido bastantes logros que podríamos memorar o conmemorar con respecto a ello. Eh, en el 22 de abril, que nosotros manejamos, que fue el día mundial, inició el Día Mundial de la Tierra, uno, en 1969, la Carta Magna Medioambiental, una ley nacional políticamente en el que entra en vigor en Estados Unidos y después a la ONU, convirtiéndose en un referente en evaluar el impacto ambiental. Una decisión que ayudó a realmente tener nuevos proyectos que tengan una importancia y una relevancia en la política ambiental a nivel internacional. Para el 1972 generamos la prohibición de sustancias químicamente tóxicas como lo es el DDT, el diclorofenildicloroetano, el insecticida más común, un insecticida incoloro, prácticamente inodoro, que se utilizaba en la época de la posguerra para aumentar la productividad agrícola y combatir los mosquitos, fue prohibido a nivel internacional, excepto en países tercermundistas, México, perdón, tos. Pero, a pesar de que el DDT funcionó en su momento, nos dimos cuenta que el DDT mataba a muchas aves que consumían los insectos que eran muertos por este. Aves como las águilas reales, los halcones peregrinos, las águilas calvas, que empezaron a ser especies en peligro de extinción por el uso inadecuado del DDT. Para el 72 hubo una regulación real ya de los pesticidas a nivel internacional, en donde Estados Unidos inició esta campaña actualizando las leyes de 1910 que ellos tenían y después los demás países de Latinoamérica tomando la idea de Estados Unidos, en la que regulábamos, o bueno, ellos regulaban el uso de pesticidas para la salud humana y ambiental, en el que empezaron a restringir y prohibir este uso de sustancias a nivel comercial. Para el mismo año se generaron las leyes de los ríos limpios. Esta ley estipulaba que teníamos que tener plantas de tratamiento de agua en todos los ríos para prevenir la contaminación de los mantos freáticos. Para el mismo año se crearon los primeros santuarios marinos. Estos santuarios en las que el gobierno generó las leyes de protección, investigación y cuidado de la fauna marina. Todo esto con lugares especiales que protegían estos tesoros biológicos. El primero en los arrecifes de Florida, los bosques de los grandes lagos. Todos estos santuarios contribuyeron a que la industria del turismo empezara a aumentar. El ecoturismo que vimos la clase pasada es lo mismo, gracias a que en el 72 se iniciaron estas campañas. Para el mismo año se inició el salvado de ballenas, focas y delfines, teniendo una estricta protección en la caza y el maltrato en aguas estadounidenses y canadienses, con la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Esto redujo el negocio de la caza, pero aumentó las poblaciones de estas especies que estaban siendo cazadas por su piel, por su grasa o por deporte. Para el año 75 hubo un acuerdo global de las especies en peligro de extinción y entonces se declararon cuáles eran las especies internacionalmente amenazadas o en peligro de extinción de fauna y flora silvestre.
Esta ley entró en vigor hasta 1975 a pesar de haber sido tratado en un acuerdo del 73. ¿Por qué? Porque muchos como pieles y colmillos de tigre, los colmillos de elefante, se empezó a ir en contra del tráfico de especies. Para el 76 se buscó combustible sin plomo. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense generó dejar de incluir plomo en la gasolina, un proceso que se completó en el 55, en el que el elemento de estos metales pesados originalmente aumentó el rendimiento energético, pero descubrimos que se acumulaba en los terrenos y se convertía algo dañino en el aire. Para 1975 dejamos de agregar plomo a la gasolina. Cosa curiosa, en México a veces aún se le agrega. Para el 78 hubo algo que llamó Love Canal provoca la primera indignación nacional. Las cataratas del Niágara, después de que cientos y cientos de vecindarios resultaran intoxicadas por las fugas de residuos tóxicos en un que generó una contaminación industrial, se generó que por fin fuera demolido una de las industrias más contaminantes al ambiente en el último siglo. Para el 80 se empezó a proteger las zonas de Alaska como área natural protegida. Antes del 80, Alaska era explotado para la extracción de petróleo. Después del 80, se tuvieron que tomar permisos para su extracción y salvaguardar el ambiente. Para el 82, se generó la primera Comisión Internacional del Cuidado a la Ballena, en el cual se firmó y se aceptó la prohibición de la caza comercial de ballenas en todo el mundo, excepto Japón. Ay, perdón. Aunque continuaron muchos de los piratas, muchas de las personas que seguían atacando a las ballenas de manera ilícita. Pero se generó una escala, se generó un marco de reflexión en el cual dijimos, debemos dejar de atacarlas. Y se empezó a cuidar las poblaciones de ballena. Para 1987 hubo dos cosas. Uno, los biólogos de vida silvestre trataron de trasladar la actividad de 27 cóndores de California que existían solamente para reingresarlos, reintroducir sus crías en el ambiente y generar una repoblación del cóndor, así como tratar de tapar el agujero de la capa de ozono. Esto según el acuerdo o el protocolo de Montreal, en el que se prohibía el uso de sustancias químicas que dañaran la capa de ozono, los clorofluorocarbonos, estos ocupados en las latas y en los aerosoles. Para el 87 y el 88 se generó una limpieza general de las aguas residuales industriales. Y para el 88 se generó una ley de seguimiento de los residuos hospitalarios. No fue hasta hace 20 años, 32 años, 28 años, que se empezó a regular realmente qué pasaba con los residuos. No nos importaba dónde iban las agujas, dónde no había regulación. Para el 89 se le dijo adiós al amniato, un producto que se acumulaba y que provocaba cáncer de pulmón y que era bastante ligero y resistente al fuego. Para los años 90 se generó la ley de aire limpio, en la cual medía los niveles de contaminación en el aire que provocaba la gasolina y se reducían las emanaciones de compuestos contaminantes de la gasolina y sus hidrocarburos. Para el 92 se dio la cumbre de la Tierra en Río. Esta fue donde los países se comprometieron a trabajar cómo enfrentar el cambio climático. Y cómo es que después de eso, 20 años después, en Río se volvería a dar esta misma cumbre. Y luego se preguntan por qué Trump no creía en el ambiente, porque económicamente no le funcionaba, supongo. Para el 91 hubo algo muy chistoso. Se dio el salvado de los hurones. Y no los hurones comerciales,
Más bien, reintroducir los hurones de pies negros en el oeste de América del Norte, en el cual la especie que había sido declarada en 1970 la habíamos reencontrado en una docena de ejemplares que fueron introducidos en cautiverio hasta poder reencontrar 1000 ejemplares en poblaciones salvajes. Esto generó que una especie que estaba declarada extinta regresara, y es por ello que en California los hurones están prohibidos. Para el 96 se dio una de las luchas más grandes que ha habido a nivel internacional, la victoria de Erin Brockovich. Erin Brockovich, una película y un libro, por cierto, de ello, en la cual PG&E, una empresa de energéticos que muchos conocemos porque genera energía eléctrica en Estados Unidos y es una de las industrias más importantes de productos de limpieza, Erin decidió atacar a PG&E por la grandiosa idea de ellos de dañar los mantos freáticos con cromo hexavalente. El cromo hexavalente, una cosa chula que hace esta pequeña molécula es generar cáncer, generar tumores, daño cerebral, daño nervioso. Y estaba en las aguas de California, si no mal recuerdo. ¿Y qué pasó? Pues Erin en el 93 ganó esta pequeña demanda ayudando a toda una población con un valor de 333 millones de dólares contra la empresa californiana por haber envenenado el agua subterránea. Eso fue un ecocidio y fue la primera demanda tan grande de acción directa que se ganó por estos temas. Para el 93 se empezaron a edificar los primeros edificios verdes en Estados Unidos para poner en marcha esta revolución verde. Para el 93 empezamos a tener la protección contra la biodiversidad en la Convención sobre la Diversidad, en el que entró en vigor cómo todos los países ratificarían el compromiso de trabajar por el cuidado de la biodiversidad. Esto en un desarrollo sostenible. Para el 95 se reintrodujeron los lobos grises en Yellowstone, algo que estaban ya extintos en el área, fueron reintroducidos de manera natural y ahora existentes en el parque de Yellowstone. Para el 1997 se dio el primer acuerdo de clima, todos lo conocerán, los protocolos de Kioto, que enmarcaron el intento serio de empezar a frenar el calentamiento global. Recuerden, no podemos revertir el calentamiento global, pero sí lo podemos frenar. Para el 2000 se dio la revolución de los híbridos. Toyota introdujo por primera vez el Prius en el 97, pero fue hasta el año 2000 que llegó a Estados Unidos y que este coche de alta tecnología presentó los primeros sistemas híbridos que hasta la fecha hemos querido igualar. El Tesla, por ejemplo. Para el 2001 hubo protección de áreas sin carreteras. ¿Qué significa esto? El sistema forestal estadounidense optó por una ley de conservación de áreas sin carreteras que protegieron a 236,000 kilómetros cuadrados de bosques y praderas de la construcción de carreteras y evitar la tala de árboles. Pero tenemos a Morena, a AMLO, queriendo atacar y destruir las zonas de la selva en Yucatán, en Quintana Roo. ¿Por qué estamos retrocediendo? ¿Por qué está pasando esto? Para el 2002, California abogó y estandarizó el uso de energía solar en todas las carreteras, en toda la zona industrial que generara energías limpias. Esto para que en el 2030 todas y el 100% de las industrias en California ocuparan fuentes renovables. Esto fue un preámbulo para iniciar una de las más violentas crisis contra el producto energético. ¿Por qué? Porque muchos estaban en contra de eso, porque el petróleo era el dinero. A lo que vengo y les quiero decir, chicos, y perdón por sonar mal, pero revisemos en qué país estamos viviendo. México tiene las condiciones adecuadas para subsistir en biodiversidad, en cuidado ambiental,
pero le estamos abogando a construir una refinería inútil para producir diésel. Estamos armando un tren Maya que solo está talando el bosque, que no tiene utilidad y que está haciendo o va a ser ocupado, en lugar de ser eléctrico, va a ser de diésel y de carbón. No estamos en 1820. Es una total salvajada querer meter un tren de carbón porque hace chucuchucu y tira su humo contaminante a la selva. Todo eso es porque alguien, no diré quién, ustedes saben de quién hablo, prefirió el impacto político y económico. ¿Por qué frenar las energías limpias? En México, todos los días yo salgo de malas por ponerme a leer las noticias. Se autorizó que la CFE fuera rescatada. Si la CFE no nos sirve, que se vaya la CFE, que entren nuevas industrias privadas que entreguen energías limpias al país. Que por qué los Oxxos y Walmart pagan menos de energía. Porque ellos pusieron industrias, puertos privados en donde estaban generando energía eléctrica. Y esa energía eléctrica está siendo distribuida. Y entonces le pagan a la CFE solo el costo de uso y envío de energía eléctrica de las terminales, porque en Chihuahua están las terminales eléctricas de Walmart y están distribuyendo la energía por Chihuahua. Obviamente el Walmart de Cancún va a consumir energía eléctrica, pero la CFE le pagó a Walmart para que él distribuyera esa energía. Perdón, pero eso estaba mal, ¿no? Porque privatizar está mal. Perdónenme, lo que está mal es ser ignorantes y no tomar un criterio adecuado sobre las políticas ambientales. No lo hagan. Tomen conciencia, chicos. Les di aproximadamente 30 datos en donde vimos todo el pleito que ha habido desde que se fundó el Día Mundial de la Tierra. ¿Y esto qué generó? Que ahora en México nos valieran 3 hectáreas de ya saben qué y empezáramos a degradar el ambiente nuevamente. La contaminación va que vuela y solo les recuerdo, la pérdida de diversidad es irreversible en muchos casos. La pérdida de recursos naturales produce el incremento de los costos y entonces no se pregunten por qué si perdemos biodiversidad y empezamos a perder áreas verdes, empieza a salir más caro obtener ciertos productos. Claro, pero hay que seguir consumiendo energías del petróleo, del carbón, del diésel. Estoy enfadado, estoy enojado por las políticas que se están generando en el país y los invito a ustedes a ser parte de la política de su país, a ser parte de la conciencia de este país y recuperar el país, teniendo decisiones fundamentadas, haciendo acciones que realmente ayuden al ambiente y no solo beneficien a los que creen que quieren sentirse mejor. Por favor, el Día Mundial de la Tierra se trata de la Tierra, no de partidos, no de ideas, no de gente queriendo tomarse la selfie, sino de concientizar a las personas de que el ambiente tiene que ser cuidado. Es triste ver lo que han hecho con México y lo que está pasando con mi país, sabiendo que lo más importante debería ser a nivel ecológico y a nivel ambiental el cuidado de nuestros recursos. Ya fue para el 2003 que los coches eléctricos se habían popularizado. Elon Musk fundó la primera Tesla Motors, en donde se generaron los coches eléctricos. Hubo eficiencia de combustibles, una ley de seguridad energética, independencia energética a los estándares de combustible para el 2007. Para el 2010, las costas de Atlántica se empezó a generar la prohibición de las perforaciones de búsqueda de petróleo y gas natural en las zonas de las costas. Pero seguimos queriendo extraer esos recursos que no son renovables, teniendo recursos que ya tenemos tecnologías renovables. ¿Por qué seguir encasillados con 1800? No somos comunistas, chicos.
El comunismo se basa en que la revolución industrial fue el epítome de toda la industria mexicana, de toda la industria mundial. Nadie iba a crecer más, no iba a haber tecnología más allá de la de 1820. Han pasado 100 años, hemos mejorado mucho más que esas ideas de comunismo. Sáquense de la cabeza eso, aprendan a tomar ideas fundamentadas. Para el 2012 para el 2015 estuvieron los acuerdos en donde todas las naciones se reunieron en París, el Acuerdo de París, y se generó que el Día Mundial de la Tierra se corregirían estos daños al ambiente. Se comprometieron a mostrar realmente cuidados al ambiente. Y se dijo que para el 2030 tendríamos un frenado de este calentamiento global. Para el 2017, la EPA descartó la decisión de retrasar la normativa con respecto al ozono. Algo que generó que se irradiara más energía que en el 2015. Para el 2018 se dieron recuperación de especies. Por ejemplo, en abril del 2018 se recuperó el murciélago magueyero, que se convirtió en la primer especie de murciélagos que fue retirada de la lista de especies en extinción en 3 décadas, y que este era encargado de polinizar a los magueyes, a estas cactáceas que en México son de importancia económica por el pulque y el tequila. Para el 2019, Trump firmó una ley que ampliaba la protección de más de 809,000 hectáreas de terrenos de su país, la mayoría para expropiar. Algo realmente atinado, pese a haber renunciado al Acuerdo de París. Todo esto porque quería extraer petróleo. Y ahí es cuando les digo, hay que aprender a ver por qué están haciendo las cosas o por qué no se están haciendo. Les dejo esta reflexión. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. ¿Qué cosas van a hacer ustedes para mejorar este planeta?